Muy buenas noches a todos. En el video anterior lo que hicimos fue crear nuestra base de datos con la que ejemplifiqué algunas formas de poder manipularla: inserción de datos, eliminación de datos, actualización de datos, consulta de datos. En este video vamos entonces a aprender cómo crear esa interacción entre PHP con la base de datos de MySQL y poder presentarlo en una página web para posteriormente hacer las funciones de agregar, modificar y eliminar. Este ejemplo lo hice una nueva cuenta para tener vacío mi web hosting, y ahí fue donde creé la base de datos, recordándoles que está en el área del cliente, en el client area, en Control Panel encontrábamos las bases de datos. Solo para recordar un poco sobre dónde está la base de datos, estaba aquí en Databases, en el Control Panel, y aquí estaba la base de datos que creamos ayer. Vamos a necesitar esta información para poder conectar a ella, así como el password que se encuentra aquí en el área del cliente, en el client area, aquí abajo, en MySQL Details, en MySQL Password. Esto también lo vamos a necesitar. Ya vamos a ver en qué momento. Entonces, comencemos primero con crear nuestras páginas. En los primeros videos sobre PHP enseñé cómo adquirir web hosting gratuito, y enseñé cómo muchas formas de conectarse por FTP al web hosting para poder crear y manipular nuestras páginas. Yo ya tengo configurado mi Atom a esta cuenta. Si no sabe cómo hacerlo, le invito a que vea los videos anteriores donde explico cómo se hace. Control espacio, mi clave master, todo esto lo expliqué en ese video. Y aquí me conecto a mi sitio web, que aquí en htdocs tengo una página index. La voy a borrar, es la que viene de forma predeterminada cuando creé la cuenta. Entonces, dentro de htdocs, en mi sitio web que me estoy conectando por FTP, es donde voy a trabajar. Vuelvo a repetir, si no sabe cómo conecté esto, lo invito a que vea los videos donde hablo cómo trabajar con los archivos por FTP. Les voy a poner el link en la descripción para que regresen a ese video. O sea, es un tema que ya expliqué. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo que se llame index.php. Este archivo va a ser la primera página que van a visitar nuestros navegantes cuando entren a mi página. Ya les voy a decir cuál es la URL para ver la página. Ahorita pongámoslo así, un bloque de código PHP. No, ahorita no. Mejor pongamos el bloque HTML. Este ya lo vimos cómo se hace en todos los videos anteriores. Vamos a ponerle aquí CRUD, que sería Create, Read, Update y Delete, que es básicamente lo que vamos a programar. Un CRUD, el cual es un concepto informático que tiene un par de años de existir, y que significa, aquí es read, significa crear, leer, actualizar y borrar, que son las 4 funciones básicas que vamos a hacer y que todo sistema debe poder manejar. Hagamos una página web aquí en el archivo index.php, que es el que acabamos de crear, y le ponemos guardamos un H1. Esta página mía, yo en mi cuenta la tengo aquí. O sea, si usted está en el área del cliente, bueno, aquí. gerardojosue.epic.com. Aquí está. Hola. Bueno, entonces ya tengo mi página. Aquí tengo guardada la página. O sea, voy a visitar donde tengo guardada mi página. Ya sobre el uso del web hosting lo explico en los videos anteriores, así que solo es que les vuelvo a ver. Entonces pongo aquí todo lo que haga aquí, pues bueno, va a verse reflejado allá. ¿Qué quiero hacer? Quiero yo conectarme a la base de datos
y desplegar la información que está en la tabla que creamos en el video anterior, que era el de contactos, en la base de datos agenda, y mostrarlo aquí en una tabla. Entonces vamos a crear primero, o sea, antes de poder comunicarnos con nuestra base de datos, tenemos que crear una función de conexión. Les quiero adelantar que hay muchas formas de conectar a bases de datos. No solo la que yo voy a enseñar aquí. Hay gente que prefiere utilizar el método basado en clases. Hay gente que prefiere utilizar ya modelos MVC, ¿verdad? El modelo vista controlador, que ya es otra historia. Y crean toda esa interacción a las bases de datos. Hay gente que utiliza los datasets. Y otros utilizamos función de conexión, ese es lo más básico que uno puede llegar a aprender. Ya estos de arriba son más avanzados y hay muchos otros métodos tal vez más seguros y más avanzados. Pero vamos a usar una función de conexión, que es el más fácil para el que está aprendiendo. Tengo aquí en htdocs mi página index, que es la primera que se ve cuando usted visita el sitio. En mi caso es mi cuenta de web hosting. Y voy a crear un nuevo archivo aquí mismo en htdocs, donde tengo index, que se llame conexión.php. Y ahí es donde voy a hacer la programación de mi conexión a la base de datos. Aquí está creado el archivo. Abro y cierro mi bloque de PHP indicando que voy a programar en PHP. Y vamos a crear una función que devuelve un objeto de conexión a la base de datos. Existen diferentes librerías y objetos para poder conectarnos a nuestra base de datos. Por ejemplo, en PHP, dos de los más famosos son MySQLi y PDO. Estos son de los más populares. Yo voy a enseñarles a conectar con PDO. Es uno de los que a mí más me gusta utilizar. Siento que el MySQLi se va a ir quedando obsoleto de a poco, en cambio PDO es uno de los que más se utiliza actualmente. Entonces, vamos a utilizar PDO. Vamos a crear una función. Primero, vamos a usar PDO. Crear una función. Yo hice un video sobre funciones en PHP, solo es que lo vayan a ver. Entonces, function, una función que se llame conexión. Y dentro de ella voy a conectar a la base de datos, pero cuando se conecta uno a la base de datos hay un margen de falla, porque tal vez a veces las comunicaciones no son fluidas, puede ocurrir algo en la conexión a internet. Entonces yo recomiendo aquí utilizar un bloque de caza de errores, que es el famoso bloque try catch. Esto es en caso de que ocurriera un problema. Pongo aquí try y catch. Así se hace en PHP el bloque de caza de errores. Es similar a como se hace en la mayoría de lenguajes modernos. Se abre un bloque try y se abre llaves y se cierra. Se abre un catch con una función catch. Y cualquier error se deposita en este objeto de tipo excepción. Aquí está la variable x. Recuerden que las variables en PHP llevan dólares, eso ya lo expliqué también. Y abro y cierro llaves, y si ocurre un error, se va a ejecutar lo que está aquí. En caso de que ocurriera un error, en lo que está dentro del try. Si no entienden mucho el try catch, los invito a que investiguen sobre en qué consisten los bloques de caza de errores, pero esto ya lo he explicado yo en otros lenguajes como JavaScript, por ejemplo. Entonces, ok, primero vamos a poner las variables, los datos. Lo primero que necesito para conectarme a una base de datos es, obviamente, el usuario, el password y algo que se le conoce como connection string o cadena de conexión. Entonces, una variable cadena
conexión, así, incluso la C le puse mayúscula. Así le voy a poner yo a la variable. Aquí va a ir una cadena de conexión, ya les voy a decir cuál es esa cadena de conexión para conectar a MySQL desde mi web hosting. Luego va aquí el usuario y aquí va el password. Entonces, la cadena de conexión, cuando utilizamos PDO y nos conectamos a MySQL, se escribe de la manera siguiente: MySQL, host, igual, y aquí va la dirección del host del servidor, o sea, ponerle aquí dirección servidor, después lo vamos a cambiar esto. Dentro si se fijan bien, es una cadena de texto, miren. Entonces, dentro de ella vamos a poner aquí un punto y coma y vamos a poner dbname, o sea, el nombre de la base de datos, dbname, dbname, y aquí va a ir el nombre de la base de datos. Después lo vamos a cambiar. Ahorita déjenlo así: nombre, base de datos, dirección servidor. Esto ya lo vamos a ir a buscar allá en nuestro web hosting. Igual el usuario, igual la clave. El usuario aquí y clave aquí. Así lo vamos a hacer. Entonces, voy a ir a obtener el nombre del host, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la clave. Eso los encuentro allá en mi Infinity Free Web Host, en el área del cliente, aquí en el Client Area. Ven que aquí dice MySQL Username. Bueno, entonces, este es el usuario, en MySQL Password. Aquí le doy a Show. Y este es la clave y este es el hostname. Entonces, el hostname es la dirección del servidor. La copio y la pego aquí. El dbname, que es el nombre de la base de datos, lo encuentro allá en el control panel. Se recuerdan, en el control panel me voy a databases o databases aquí y me voy a MySQL Databases. Eso lo hicimos en el video anterior. Y aquí en Current Databases, el dbname, aquí está, miren. Copian esto, que es el nombre de la base de datos, y lo pegan aquí donde debería ir, nombre de base de datos. Entonces, esto sale del control panel en las MySQL Databases y esto sale del host. Ahora, el usuario y la clave, eso los voy a obtener allá en el Client Area. Aquí abajo, username, lo pego acá. Password, que le di show hide, aquí copiar. Esa va a ser la clave. Entonces, ya lo tengo aquí. Y lo que sigue es hacer la conexión. La conexión. Entonces, objeto de tipo PDO. Entonces digo yo que con, así le voy a poner a la variable que va a ser la conexión. Bueno, conexión. Conexión es igual a new y en mayúsculas PDO, que significa PHP Data Objects, que significa PDO. Le digo aquí, bueno, el primer parámetro es la cadena de conexión, que es esta de acá, donde está el host y el dbname, coma, el usuario, variable usuario, que es esta de acá, y obviamente la que sigue es la variable donde está el password, que es la variable clave, que está aquí. De conexión y literalmente se conectó, pero también tengo que hacer algo más, que eso es algo que está en la documentación y que es habilitar el control de errores de la base de datos. Si nosotros no lo hacemos, cuando ocurra un error del lado de la base de datos, no nos va a notificar y entonces vamos a quedar así como preguntándonos qué pasó en caso que nos equivocáramos.
Entonces, se le pone que al objeto conexión, que es un PDO, le vamos a cambiar un atributo. En PHP, para obtener los atributos de un objeto, se utiliza esto, es similar a como se hace en C++, o sea, un guioncito y un mayor que. Esto indica de que estoy obteniendo un atributo dentro de un objeto. Entonces, aquí le digo set attribute, o sea, atribute, así. Atribute, esa es la función que tiene PDO para cambiar la configuración. Entonces, atribute, set attribute, sí, attribute. Y entonces le digo PDO, dos puntos, y le digo ATTR. Esto está en la documentación, o sea, esto sí es como quien dice, si me preguntan, bueno, es que así lo dice la documentación, así es como habilitamos de que nos notifique los errores. Entonces le digo de que el atributo a modificar es el modo de notificar errores, que sea PDO, o sea, estas son constantes, ya que las trae la librería del PDO. Y le digo que es exception, o sea, que el modo de notificar errores sea solo las excepciones. Entonces, eso es lo que tenemos que configurar. Y retornar el objeto creado. O sea, las funciones, así como pueden ejecutar procedimientos, también pueden retornar valores, igual que en otros lenguajes. Entonces, aquí le digo que la función conexión haga un return del objeto de conexión que acabamos de crear aquí. Y lo retornamos para cuando alguien mande usar esta función, obtenga un objeto ya conectado. Y en caso de error, aquí en el catch, ¿qué va a pasar en caso de error? Vamos a mandar un mensaje con eco. Recuerden que con eco es que se mandan mensajes, se escriben mensajes al navegador desde PHP. Y EX, que es un objeto de excepción, tiene una propiedad message. Así. Y retornamos un objeto nulo para indicar de que no pudo conectarse, no hay objeto de conexión. O sea que si todo sale bien, retorna conexión. O sea, retorna este objeto de acá. Y si algo sale mal, retorna nulo. Esas son las dos posibilidades en la función conexión. Vamos a probar esta conexión para estar seguros de que las cosas van bien. Voy a guardar. Ahí ya guardé. File save, ¿sí? Control S. Ya subió ahí. Se subió al servidor. Voy a irme a index, que es donde puse el hola. ¿Recuerdan? Esta página de aquí. Que es mi página en el web hosting gratuito. De acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy aquí donde dije hola, voy a mandar a llamar esta librería que creé, o sea, este archivo conexión, lo voy a mandar a ocupar desde afuera. ¿Se recuerdan que yo enseñé en uno de los primeros videos de PHP cómo mandar a llamar otros archivos externos de PHP, que era con el include once? Bueno, entonces en vez de decir hola, aquí voy a borrar ese hola, aquí en el body, voy a poner aquí un bloque PHP dentro de mi archivo index y voy a mandar a llamar el archivo PHP donde tengo mi función de conexión. Entonces le pongo include once y le pongo aquí conexión.php. Con esto mandé a llamar lo que está dentro del archivo conexión PHP y lo mandé a llamar desde el archivo index. Entonces, include once se utiliza para incluir un archivo que tiene más código en PHP para anexarlo aquí y así yo tenga acceso a todo lo que está acá desde index. Miren, todo lo que está aquí lo puedo usar desde acá.
Y la función se llamaba conexión. Bueno, entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a crear un objeto. Vamos a crear un objeto ya de conexión utilizando la función de conexión, valga la redundancia. Entonces vamos a ponerle objeto es igual a conexión. Recuerden, esta función conexión es la que acabamos de definir acá. El archivo conexión PHP. Entonces, aquí, bueno, un objeto de conexión usando la función conexión, valga la redundancia. Y bueno, imprimir el contenido del objeto de conexión. PHP tiene una función que se llama var dump. Y var dump me gusta bastante porque si yo a var dump le mando cualquier variable, él me va a imprimir el contenido de ella, y si es una variable de tipo objeto, me va a desglosar todo lo que hay dentro de ella. Entonces, var dump objeto. Guardo, miren, ya guardé en mi archivo index. Y ahora me voy al navegador. Le doy refrescar, F5. Y me imprime un objeto. Ok. Entonces, ahora vamos a revisar ciertas cosas. Tengo el archivo de conexión. Lo mandé a llamar, deposité en esta variable lo que me retorna la función conexión y le di var dump objeto, y entonces me debería devolver un objeto PDO, que ahí está. Pero vamos a hacer una prueba. ¿Y qué pasaría si algo está mal? Por ejemplo, la clave estuviera equivocada, y le voy a agregar aquí ese montón de números, guardo, refresco, y miren que dice ahí que el acceso fue denegado. O sea, si usted tiene mala la clave o malo el usuario, var dump, este var dump va a devolver el objeto que me devolvió la librería de conexión. O sea que ejecutó esto y devolvió ese objeto, pero es un objeto con error. Miren, acceso negado para el usuario. Si la clave está buena, la voy a borrar ese relajo que escribí, la voy a dejar como estaba, guardo, y yo refresco. Si el objeto de conexión es correcto, se lo va a devolver así. Entonces, si algo aquí está mal, por ejemplo el host, imagínense que el host estuviera malo y que yo le pusiera aquí google.com, guardo, refresco, y se va a quedar pegado. Miren, está cargando. No conectó, connection timeout, o sea, no pudo encontrar el servidor, conectarse al servidor de google.com, obviamente porque no está ahí la base de datos. Mi base de datos estaba en este web host y en este dbname, o sea que todo esto debe estar correcto, sin espacios, y así como lo copió de su web hosting, tiene que venir igualito para que no vaya a tener problemas. Guardamos, y si la conexión es correcta, retorna el objeto PDO así. Tenemos nuestro var dump allá en el index. Entonces, con eso ya probamos que nuestra conexión está correcta. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacer nuestra primera consulta, pero la vamos a hacer en el siguiente video. Entonces, nos vemos en breve.